¿Qué pasa, Melesio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero estamos en el padre está escribiendo los textos que son Escucho. No, muchas gracias. Bienvenido.
buenas tardes. Sean bienvenidos a la segunda idea de actividades de este tercer congreso de Ciencia de Filosofía. Seminario Guadalajara les da la bienvenida. Mi nombre es Alejandro Guzmán. El ciclo escolar pasado también los estudios de filosofía en esta universidad y actualmente estoy estudiando el primer año de teología. El día de hoy, para tratar el tema de violencia y religión, tenemos a los siguientes ponentes: el licenciado Dr. Javier Franco Vázquez, Óscar Valencia Marayón y el Dr. Carlos Mungario. Cada uno de ellos tendrá una intervención de 20 minutos. Después se abrirá un momento de diálogo entre los ponentes y finalmente una serie de preguntas por parte de los asistentes. Comenzaremos con el licenciado Héctor Javier Franco Vázquez, licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, profesor del Seminario Mayor de Guadalajara desde el año 2010, con la ponencia Nuestra violencia necesita la vera religión. Buenas tardes a todos. Como ya dijo el seminarista Enrique, titulé esta ponencia así: Nuestra violencia necesita la vera religión. Comienzo con una introducción. Es una cita del pensador Baruch Spinoza. Dice: a menudo he observado con estupor cómo los hombres que se vanaglorian de profesar la religión cristiana, es decir, el amor, la alegría, la paz, la continencia y la lealtad con todos, luchan entre sí con grandísima hostilidad y nutren cotidianamente un odio muy amargo, hasta el punto de que sería más fácil reconocer la fe de cada uno de estos por la práctica de estas violencias y no por su doctrina. La situación es tal que para conocer la fe de cada uno, si es cristiano, mahometano, judío o pagano, es suficiente con observar su comportamiento y su vestido. Basta saber si frecuenta esta o aquella iglesia, o si se adhiere a esta o aquella opinión, y jura por la palabra de este o aquel jefe. Por lo demás, todos viven del mismo modo. Lamentablemente no podemos negar que la religión a lo largo de la historia ha sido motivo, y tristemente lo es todavía, de las violencias más encarnizadas que se hayan suscitado. Incluso se han vinculado realidades que de suyo son totalmente opuestas, como por ejemplo hablar de guerra santa. En nombre de la fe, en nombre de Dios, se han verificado a lo largo del tiempo grandes actos de violencia. Por citar dos ejemplos cercanos a nosotros, podemos mencionar la época de la conquista o colonización de América. Sabemos que hubo mucha violencia con el contexto de evangelizar. Y la no tan lejana para nosotros en nuestro país, la Revolución Cristera. Son hechos históricos pues, que ahí están. También es cierto que cuando se quiere dividir o debilitar desde el interior una nación, una buena táctica es hacer proliferar los credos. Por otra parte, tratando de hacer honor a la verdad de las cosas, hemos de decir que también se ha intentado suprimir la religión con la violencia. Eso también es verdad. No nomás la violencia, la religión ha provocado la violencia, sino también se ha querido acabar la religión con violencia. Eso también es verdad. Tampoco podemos negar que el pasado reciente todavía hace eco hasta nuestros días, que por este otro camino igualmente se han desatado grandes catástrofes de alcance mundial en el siglo pasado. Ciertamente la realidad es mucho más compleja que como aquí la podamos presentar, pero sin lugar a dudas el ingrediente de la religión también ha estado presente en estos acontecimientos. Como nuestra mirada pretende ser filosófica,
Dejamos a un lado el análisis fenomenológico e histórico más detallado, que además no es mi competencia, para eso hay que escuchar a los historiadores, y procuraremos indagar sobre la causa última del asunto que nos ocupa, pues lo propiamente filosófico no es señalar culpables, sino vislumbrar vías de solución. De seguir por esta senda, buscar culpables, encontraremos nuevamente la división y la violencia. Una filosofía que no nos haga mejores no es filosofía. Una filosofía que se quede en palabras es ideología. Esta es la introducción. Primera parte, nuestra violencia. Puesto que también hemos intentado desaparecer la religión con la violencia, no parece que la religión sea la causa última de nuestras violencias. De hecho, es casi seguro que lo mismo podamos decir de nuestras demás violencias. Por ejemplo, violencia política, violencia y economía, violencia, etc. Por consiguiente, todo apunta que es necesario ir más a lo profundo, ir más adentro. Hay que tocar la llaga. Observando con honestidad, constatamos que en todas nuestras violencias hay un elemento común que permanece. Estamos nosotros. Está el hombre. Parece que todo apunta que hay que dejar de mirar hacia afuera y dirigir nuestra mirada hacia el interior. Si continuamos mirando hacia el exterior buscando culpables y seguimos aplazando nuestra responsabilidad, provocaremos nuevas y más grandes violencias. Por tanto, parece que el fondo de la violencia no es la religión, pero tampoco es ningún otro tópico, sino algo más profundo y que nos interpela directamente. Todo indica que dentro de nosotros mismos está la causa última de la violencia. Dentro de nosotros mismos hay un descontento, un vacío, una nostalgia, una lucha, una violencia. Como explicitaciones históricas de esto que estoy diciendo, de la realidad interna, podemos mencionar los siguientes ejemplos. Aquí recorro algunos pensadores, filósofos, aunque el primero no se puede encerrar en eso. Primer ejemplo, el apóstol Pablo. Él nos va a ayudar a tener como una perspectiva metafísica del asunto que nos ocupa. Cito textualmente: descubro pues esta ley, que aunque quiera hacer el bien, es el mal el que me sale al encuentro. Por una parte, me complazco en la ley de Dios, como es propio del hombre interior, pero a la vez advierto otra ley en mi cuerpo que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Cabe resaltar que en este pasaje que acabo de citar del apóstol Pablo, él recoge un lugar común de la literatura que se formula por primera vez en la Medea de Eurípides, que se remite al año 431 a.C. O sea que esto que está diciendo San Pablo no es de San Pablo, lo retomó de las tragedias griegas de Eurípides. Bueno, segundo pensador, Federico Nietzsche. Él nos va a ayudar a tener una visión existencial, fenomenológica de esta lucha interior. Federico Nietzsche establece la división y el contraste entre el espíritu apolíneo y el espíritu dionisiano. Dionisio es el dios del vino y la embriaguez. Representa la alegría desbordante del vivir, que lleva sin trabas morales hasta la embriaguez y el éxtasis. Apolo, en cambio, es el dios de las formas, que introduce la razón crítica y el espíritu lógico, que se opone a las fuerzas creadoras del instinto y de la emoción dionisiaca.
Ambos dioses, en realidad, simbolizan las fuerzas elementales y lo más profundo del ser humano, esa lucha. Tercero, Sigmund Freud. Esta misma realidad nos ayuda a observarla desde el punto de vista psicológico. Él considera que la personalidad humana está integrada por tres agentes interrelacionados: el ello, el yo y el superyo. El ello es lo congénito, los instintos surgidos de la organización somática. Lo reprimido representa las exigencias somáticas planteadas a la vida psíquica, y la única tendencia de estos instintos es la de alcanzar su satisfacción por encima de todo y de una manera inmediata, sin considerar para nada el peligro que representa esto para la seguridad del individuo y de los demás. El ello obedece al inexorable principio del placer, está alejado del mundo exterior, no le importa la seguridad del individuo, no conoce el miedo, exige la satisfacción inmediata e inescrupulosa que conduce a peligrosos conflictos con el mundo exterior y a la destrucción del individuo. El yo. El yo sirve de mediador entre las exigencias del ello y el mundo exterior. El superyo. Como sedimento del largo periodo infantil en el que el hombre en formación vive dependiente de sus padres, se forma en el yo una instancia particular que perpetúa esa influencia parental. El superyo observa al yo, lo dirige y lo amenaza con castigarlo, tal como hicieron los padres, los educadores, en la figura de autoridad, siendo incluso más severo que ellos. En sus funciones de juez lo sentimos como conciencia moral. Por eso su quehacer principal es restringir la satisfacción. Bueno, el punto es que al final en la personalidad hay una pugna. Martin Heidegger. Él nos ayuda a tener una visión existencial, ontológica de esta misma realidad. Y me parece que es el más profundo. Habla del dilema de la existencia auténtica o inauténtica. Existe el riesgo siempre constante de perder la identidad de la propia existencia en el mundo del ser, es decir, de lo impersonal. Por ejemplo, dice textualmente, en Ser y Tiempo: disfrutamos y gozamos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos de la literatura y arte como se ve y se juzga. Incluso nos apartamos del montón como se apartan del montón. Encontramos irritante lo que se encuentra irritante. Este ser ejerce verdadera dictadura y disuelve todo lo peculiar del hombre en la forma del ser de los otros, constituyendo así la forma de ser de la cotidianidad. Priva a cada uno del sentimiento de responsabilidad, diluyéndolo en la responsabilidad colectiva. De esta sumisión a la vida de la mayoría debe arrancarnos la decisión libre para realizarnos auténticamente. Adentrándose más en el drama de la existencia, dice Heidegger que el fondo íntimo de la conciencia se revela como una llamada. Este llamar es un llamamiento dirigido al modo inauténtico de nuestro ser en el vivir cotidiano, para revocarle a su poder ser sí mismo. Es un llamamiento silencioso que no se expresa con palabras, pues quiere justamente retraer de las vanas palabrerías del existir anónimo, enfrascado en la conversación del mundo y que no permite oír esa llamada oculta. Se pregunta el fenomenólogo existencialista: ¿qué es lo que hace comprender esta llamada interior de la conciencia? Es una invitación a reconocernos culpables.
El ser culpable ha de determinar la existencia, afecta a la raíz misma de nuestro ser y ha de explicarse como un problema ontológico. La culpabilidad significa una falta o defecto, una negatividad. Está en la raíz misma de nuestra existencia. El hombre es radicalmente negatividad y culpabilidad, inherente a su modo de ser, contingente y finito. Hasta aquí el recorrido de estos autores. Con Heidegger podemos afirmar que todas las formas subsiguientes de culpabilidad o violencia solo son explicables sobre la base de esta culpa original. De suyo, él no apela a ninguna falta o culpa concreta o específica. Por ejemplo, no dice violencia y religión, violencia y es más profundo. No es eso. Ya que la culpa o violencia es anterior a cualquier problema. La respuesta a esta llamada de la conciencia es reconocer nuestra culpabilidad y aceptar conscientemente nuestro propio ser contingente, limitado, y para decirlo con todas las letras, violento. Tenemos un ser violento, hay que reconocerlo. La existencia auténtica comienza cuando aceptamos nuestra culpabilidad y la asumimos responsablemente. Segundo punto, que yo menciono como la propuesta. Nuestra violencia necesita la veritas. Con Nietzsche y con Freud relatamos la experiencia vital y psicológica de la lucha interna del ser humano. Con el apóstol de las gentes y con Martin Heidegger comprendemos su raíz más profunda y la absoluta responsabilidad que pesa sobre nosotros. Si las cosas son así, no parece entonces que con nuestras propias fuerzas podamos pacificarnos por completo. Pues ninguno de nosotros, ni todos juntos, somos capaces de eliminar nuestra innata mezquindad y finitud. Al final, la suma sería la suma de finitos. No podríamos, ni todos juntos. Más bien, hemos de decir con humildad, pero con verdad, que la raíz de la violencia es el yo. El hecho de subrayar demasiado lo mío, lo que es. De seguir aferrándonos a nosotros mismos, sea como individuos o como humanidad, seguiremos cayendo en el abismo de nuestras violencias. En el yo, individualismo o subjetivismo, solo hay lugar para mí, pero solo en un primer momento, porque si no me abro, si no espero lo otro, si no salgo de mí, también se desatará la violencia de mí contra mí mismo. Si cortamos la relación con la realidad, o más aún la negamos, solo quedará la ruta de la inmanencia, y entre más avancemos por esta senda, cada vez habrá menos espacio para el otro, para las legítimas diferencias, para la riqueza de la diversidad. En este clima, la llegada de otro será percibido como invasión, como ataque, como violencia. Tenemos una primordial necesidad de un lugar común, de un espacio más amplio que el yo, donde pueda ver al otro yo como diferente de mí y como fuente de enriquecimiento. Tenemos que aprender el desprendimiento de lo propio, el no medir la realidad por lo que uno particularmente piensa. Esto es demasiado estrecho. Tenemos necesidad de la razón que se abre a lo otro, que busca la verdad. Por eso no podemos renunciar al tema, aunque puede sonar intransigente, pero por eso no podemos renunciar al tema de la verdad absoluta, pues es el único lugar común en el que nos podemos encontrar con cada uno de nosotros. Es el espacio donde cabe cada individuo, cada yo.
Renunciar a la verdad es encerrarnos en la reducida zona del yo, donde solo hay espacio para mí y nadie más. Renunciar a la verdad es solo ver diferencias, no descubrir los puntos de contacto, de comunión, de hermandad. En esta postura solo se ve viable la indiferencia como medio para la paz. Comenzar a dar los primeros pasos en el camino de la verdad puede dar la impresión que perdemos lo propio, pero acontece que más bien lo reencontramos enriquecido con lo que pertenece al otro y que me ofrece como don. Y además, tengo la alegría que yo también estoy llamado a ser un don para los demás. Si es cierto, sí, es cierto, la verdad es estrecha, pero no se preocupen. En la verdad hay lugar suficiente para todos y para cada uno. Renunciar a la verdad parece amplio, pero no cabe nadie. En la verdad cabe la diversidad. Por el contrario, con el relativismo, poco a poco, se tiende a la homologación, que ya no valora las diferencias, incluso pretende eliminarlas. Y ya no quepo yo con mi personalidad, que es única e irrepetible. Así parece que el relativismo que me aísla en mi yo, que postula la tolerancia, se convierte en principio de violencia. Desde hace 3 siglos, la filosofía se resiste a revisar sus conclusiones a la luz de la verdad. Pesa sobre el pensamiento humano un fortísimo repliegue sobre las categorías a priori del sujeto cognoscente. En este sentido, llama la atención el vivísimo deseo del gran historiador alemán Leopoldo von Ranke, considerado como el padre de la historia científica. Nació en 1795, murió en 1886, cuya pretensión modesta era exponer cómo ocurrieron los hechos. Y él decía: quiero ahogar mi yo con tal de ver las cosas tal como realmente sucedieron. Si queremos novedad, transformación, justicia y paz, debemos ejercitarnos en mirar primero al otro y olvidarnos de nosotros. Si queremos con sinceridad encontrar la salida a nuestras violencias, que parecen un laberinto sin salida, como reza el tema de este congreso, nuestra filosofía nos tiene que ayudar a quedar abiertos interiormente, para lo que nosotros ya no podemos programar ni calcular, mucho menos controlar o manipular: el encuentro con la verdad. La verdad nunca será un desarrollo de lo propio, sino acontecimiento, don y encuentro. Último punto, que es breve. Si la filosofía nos dispone al encuentro con la realidad, si de verdad es un paso y solo un paso para salir del solipsismo del conocimiento puramente subjetivo, si nos ayuda a estar abiertos a toda verdad, venga de donde venga, y a no cerrarnos por prejuicios o por un falso sentido filosófico a la verdad, incluso si se dice que es revelada, entonces estaremos en la dirección que nos saca del laberinto, en el nuevo camino que nos acerca a la auténtica paz. El auténtico filósofo no puede ignorar voluntariamente o seleccionar arbitrariamente solo algunas verdades que integran el conjunto de la realidad entera, tal como se nos presenta. En concreto, no puede prescindir del acontecimiento cristiano, que es un hecho que se ha verificado en el espacio y el tiempo. El verdadero filósofo no es el que inventa la realidad, sino el que la describe lo más fielmente posible. Solo ha habido una persona en toda la historia de la humanidad que ha afirmado ser la verdad y lo sostuvo con su manera de vivir: Jesús de Nazaret. Por honradez intelectual, hemos de consagrar también energías a estudiar y profundizar en esta parte de la realidad, que se presenta como la alternativa
a todos los demás caminos que ha propuesto el hombre y que sí estudiamos. Y este es otro hombre que falta estudiar. Solo que él tiene una teoría del conocimiento peculiar. No se comprende su propuesta por medio de categorías mentales o meros discursos sistemáticos o libres. Tampoco es suficiente familiarizarnos con su terminología propia. Su doctrina se asimila por medio de la virtud. Es decir, se comienza a captar y comprender gradualmente en la medida que se va viviendo. Primero hay que acogerlo, después vivir junto con él y después como él, para poderlo entender. Solo después de este honesto esfuerzo por vivir lo que propone, entonces lo puedes juzgar. Si no lo hemos vivido, ni siquiera los que decimos conocerlo, ¿cómo podemos decir que es un invento, un mito o una farsa? En él se ve que la verdad no es violenta. La verdad auténtica no es la que provoca violencia, sino la que se hace violencia a sí misma antes que perder la amistad de los otros. En él se ve que la verdad es humilde, tan humilde que ni siquiera se defiende, mucho menos se impone. En él se ve que la verdad es amplia e incluyente, y no elitista y excluyente. En él se ve que la verdad toma la forma del amor, de la entrega y del servicio desinteresado. En él se ve que la verdad impulsa a sacrificar la propia vida por el otro, incluso por el que lo ataca rabiosamente. Él vence el mal con la bondad, el odio con el perdón, la venganza con la indulgencia, la espada con su cruz. En él se ve pues un modo sobrehumano de reaccionar al común de todos los hombres de todos los tiempos. Personalmente he percibido que la reflexión sobre el hecho cristiano es uno de los mejores medios para la filosofía. Como filósofos, no como teólogos, se toma solo como una hipótesis de trabajo, este hecho que presume de verdad, y nos vamos sirviendo de ella para explicar la realidad. Si al final observamos que todo ocupa armoniosamente un orden en el ser, entonces podemos concluir, después de haber sometido a prueba radical de los hechos, que debe ser así. De otro modo, todo se vuelve un caos o un laberinto sin salida, y resulta imposible llegar a la razón de todas las cosas, que es la misión propia de la filosofía. Esto que estoy diciendo es tan antiguo como moderno. En la antigüedad, por filosofía, no se entendía una disciplina difícil, académica, como ocurre hoy. El filósofo era más bien el que sabía enseñar el arte esencial, el arte de ser hombre de manera recta, el arte de vivir bien y morir en paz. En este sentido, hacia finales del siglo III, encontramos por primera vez en Roma, en el sarcófago de un niño, la figura de Cristo como el verdadero filósofo. Por otro lado, en plena modernidad, algunos representantes del idealismo intentaron de diversos modos transformar la fe y sus contenidos, incluso el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, en estructuras dialécticas concebibles racionalmente. Por ejemplo, Hegel. ¿Qué pasaría si nosotros lo tomáramos como proyecto de vida? Conclusión. Queremos soluciones para la política, la economía, la justicia, la educación, la ecología, la paz, y también debo de decirlo, en nuestro ambiente, para la evangelización sin tocar el yo. Y esto nos hace dar grandes rodeos sin poder llegar nunca a la raíz y por tanto quedar infecundos. Por lo que se ve, solo una fuerza superior que venga de fuera puede vencer nuestra fuerza de gravedad que atrae todo hacia nuestro yo dividido. Solo la vera religio, que es el encuentro con la verdad que viene a nosotros,
y no con la mera estructura religiosa, puede sacarnos del subjetivismo, del individualismo, de nuestra enfermiza preocupación por lo mío y llevarnos a la casa común. Gracias. Agradecemos al licenciado Héctor Javier Franco Vázquez por compartirnos su ponencia. Nuestra violencia necesita la vera religión. Escucharemos ahora a Óscar Valencia Magallón, doctor en psicoanálisis y maestro en terapia psicoanalítica, profesor de tiempo completo en el Instituto de Filosofía y psicoterapeuta, con la ponencia El concepto de violencia y su relación con lo religioso en el pensamiento de René Girard. Muy bien, pues gracias por la invitación. Voy a tratar de recortar algunas partes y pues comienzo directo. Yo creo que les voy a exponer el pensamiento de René Girard acerca de la relación entre la violencia y lo religioso. Y pues bueno, lo que van a escuchar pues es una posición que yo creo un tanto original, que da mucho a la discusión y pues espero que sirva para ello. La tesis principal que quisiera compartirles y que defiende Girard es que la violencia revela los mecanismos de lo sagrado, así como este revela el ser de la violencia, su dirección, naturaleza y posibilidad. ¿Quién es Girard? René Girard enseñó en varias universidades de Estados Unidos, en Buffalo, Baltimore, Stanford. Es difícil limitar sus aportes solo a la filosofía, pues sus diálogos se extienden y tocan a la teoría crítica literaria, el psicoanálisis, el estructuralismo, la teología cristiana, incluso algunos planteamientos etológicos. Recibió el premio de la Academia Francesa por su texto La violencia y lo sagrado y fue agremiado a la misma en 2005. Su pensamiento se ha extendido a diversas disciplinas y sus libros han sido traducidos ya a más de 50 lenguajes y tras su muerte en noviembre del año pasado dejó un legado de pensamiento que es motivo de congresos y reflexiones en torno a tópicos como cultura, violencia y religión, que es lo que hoy nos compete. Y pues para explicar cómo se relacionan la violencia y lo sagrado, que pudiera ser una relación que pues nos puede parecer quizá extraña o incluso contradictoria, pues habrá que exponer varios elementos antropológicos que explican la relación entre estas dos dimensiones a través de mecanismos. Entonces voy a pasar a explicar estos mecanismos que implican una lectura antropológica. ¿Cuáles son los elementos antropológicos que nos dan cuenta de la relación entre lo sagrado, lo religioso y la violencia? En Mentira romántica y verdad novelesca, Girard describe cómo los grandes de la literatura delinearon en su obra la existencia del deseo mimético. Girard es un crítico literario, amplio conocedor de la teoría crítica y estudioso de Proust, Dostoyevsky, Cervantes y Shakespeare.
y en ese triángulo se genera una rivalidad que ya llamará rivalidad mimética. Explico lo anterior. El otro es mi indicador y debo haberme servido de él como modelo de mi deseo, pero el deseo del otro no es concebible como una instancia metafísica. Yo lo percibo por el objeto, y en ese sentido el otro me lleva ventaja. El otro es mi rival, el otro ya posee el objeto. Y pues bueno, para saltarme un poquito de estas líneas, el asunto es que el triángulo de la rivalidad mimética se genera a partir de que se necesita al otro como un modelo de deseos, y él lo va a defender, se va a defender de esta dinámica cuidando el objeto que ya posee, y esto genera pues la rivalidad que estamos explicando, ¿no? Falta como una mera provocación, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en el evento del linchamiento, se hace falta la menor provocación, el grito de uno que diga este es, toda la violencia se va a dirigir hacia ese que se tiene en el momento como el culpable. Dice, para que la sospecha de cada cual contra todos se convierta en la convicción de todos contra de todos no exige otra comprobación que la unanimidad irresistible de su propia sinrazón. ¿Sí? Y pues en el linchamiento la dinámica que vemos es totalmente irracional. Se cree que uno es que se está dirigiendo la violencia, pues es el culpable de todos los males, cuando eso podría ser imposible, que todos los males de una comunidad sean una causa de un solo personaje, ¿no? La crisis de indiferenciación consiste en el rompimiento del Legris. Girard entiende las dinámicas humanas como estructuraciones, ¿no? Y estructuraciones de un orden que paulatinamente o que conforme a determinadas crisis puede perderse. Este orden él lo llama Legris, y el Legris son como los órdenes de jerarquía que hay entre las personas, entre los padres, entre los padres, entre los hijos, entre los maestros, entre los gobernantes, los gobernados. Es esta estructura de jerarquía que da una identidad a los sujetos, y que en este momento de la crisis de indiferenciación se pierde. Y bueno, pero ¿a quién se elige? ¿A quién se elige para esta dinámica? ¿Hacia dónde dirigir la violencia? Eso lo explica Girard a través de un texto que se llama el chivo expiatorio. Girard responde a estas preguntas con la fórmula del chivo expiatorio, y con esto postula el inicio de la cultura y el corazón de lo sagrado. Recordemos que para Girard los textos literarios son reveladores de la dinámica del deseo, y el autor encuentra otra sugerencia de clave de lectura en la tragedia griega, el Antiguo Testamento y los Evangelios. Las comunidades en su comienzo dan cuenta de una reunión a partir de la destrucción de un antagonista que aparece como el culpable de sus males ya extintos. Y viene el ejemplo de Edipo, que bueno, lo voy a saltar, pero bueno, recordemos que Edipo ha sido de alguna manera por el destino elegido para que en él caiga una desgracia de la que él no puede, digamos, hacer nada para evitarla, pero a final de cuentas con su muerte y con su expulsión vendrá la paz.
a Tebas, ¿sí? Si revisamos con cuidado, podemos observar que Edipo es el prototipo de la víctima elegida. La tragedia griega nos habla de esta elección. El destino elige a Edipo como el chivo emisario en el que se depositan todos los males, que lleva consigo fuera de la comunidad, estableciendo la paz con la interrupción de su salida. La interpretación anterior nos habla del mecanismo que se echa a andar en los orígenes de las comunidades, el suceso que une a los grupos humanos y los dispone para su fundamentación y solidificación, el sacrificio. Las comunidades buscan una víctima a través de la cual neutralizar la violencia, que buscan resulta ajena, aun cuando tiene su origen en los mecanismos de estructuración individual y social. Este chivo expiatorio es un depositario de las rivalidades que tras su muerte se lleva consigo y expulsa los fuegos de la envidia. Se instaura la paz y ello deriva en la vinculación solidaria, la cual se postula como lo originario de ese nacimiento comunitario. Pero no solo el mecanismo sacrificial aparece como una descarga. La víctima no solo es efecto de la necesidad de expulsar la violencia de la rivalidad entre los hombres. No, la víctima nos lleva a una conciencia más primitiva. No somos originales, no somos independientes de los deseos de los otros. Y esta víctima, con su diferencia, nos recuerda la igualdad. Con su muerte nos salva del horror de la indiferenciación. La víctima propiciatoria tiene las siguientes características. Es el diferente, el no similar, aquel que demuestra con su presencia la diferencia. Pueden ser los que portan un defecto físico, un color de piel distinto, pero a final de cuentas, estos son solo indicadores de su elección. El asunto está en que la comunidad necesariamente elige a la víctima para escapar de la responsabilidad de su propia violencia. Pero el sacrificio no es la última palabra. Tras la muerte de la víctima, los asesinos eluden verse el rostro y cruzar miradas. La responsabilidad de la propia violencia es obnubilada por la culpa que se disuelve inmediatamente ante la sensación de paz que trae la expulsión y la muerte del culpable. La unión y sensación de reconciliación llenan el espacio, creyendo así que la víctima propiciatoria ha traído con su muerte la armonía y salud que habían sido puestas en entredicho. El sacrificio victimal no solo tiene la función de erradicar la violencia a través del asesinato de la víctima. ¿Qué sentimientos se hubiesen generado al proponer una relación tan estrecha? Bien, voy a saltar porque se me hace que vamos apretados en tiempo, pero ya estamos en el asunto del sacrificio y de la divinidad en la generación de lo sagrado. ¿Cómo es que lo sagrado puede esconder la esencia, el ser
de estos mecanismos que son la violencia y que son la rivalidad. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través del mito y del rito. Eso es lo que voy a explicar adelante. Para Girard, el mito no es una mera historia fantástica, sino que en sus funciones principales se encuentra el deslavar, mitificar y obnubilar la violencia del sacrificio. La historia mítica, cada vez que se repite, esconde detrás de sí la realidad inmediata de la muerte y la violencia. Esto nos dirige hacia el rito. ¿Cómo se cuenta esta historia? A través de un ritual que, a medida de sus repeticiones, nos deja ver lo inofensivo de la historia mítica, oscureciendo su verdad en cada acto de violencia y sacrificio. ¿Cómo no traer a la mente la cantidad de rituales, incluso en nuestro país, en donde se exige sangre, la muerte simbólica del malvado, el sacrificio de un enemigo a favor de la causa particular? Pero en el rito no solo se esconde la violencia, sino que también se cura. Todo ello toma una nueva dimensión en el halo de lo sagrado. Por ello decimos que en lo sagrado está tanto la guerra como la paz, la creación como la destrucción. Pero toda cultura tiene sus inicios en un sacrificio inicial. El único destino de las relaciones humanas es integrarse a un contagio mimético que derivará en competencia, muerte y olvido de lo violento, como sucede en las religiones arcaicas premodernas. Si este es el modo en que se ha construido la historia humana, ¿por qué no ha desaparecido el hombre de la tierra? Pues si Girard tuviera razón, pues eso es lo que tuviéramos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué los hombres no se han destruido si la violencia, a final de cuentas, es estructural? ¿Por qué en este tiempo en el que lo sagrado pudiera aparecer, gracias al movimiento de secularización, como una determinación que cada vez se está haciendo como más ajena, bueno, pues ¿por qué los hombres siguen viviendo, verdad? En los orígenes de la cultura, una serie de conversaciones con Girard, se explica por qué la violencia no ha erradicado a los hombres, pero también por qué estos no han erradicado la violencia. La respuesta está en la cualidad de las religiones. Existen religiones míticas, premodernas, y existe el cristianismo. Las primeras hacen alusión a una verdad velada, escondida, y esto tiene como resultado la mecanización de la violencia y la naturalización de su reproducción. Las segundas hacen referencia a una revelación, a la verdad de la esencia del hombre, que consiste en poner al descubierto los mecanismos de la violencia, lo cual abre la posibilidad de su neutralización. En las religiones míticas premodernas, la violencia se administra, se mistifica y se desactiva, pero como destino natural, periódico y
monoteísmos. Son terribles. Quieren imponer que hay un Dios solo, es el suyo. Hay un suyo, es el mío. Tuyo no. No. Esto es terrible. Es una de las causas de las desgracias de la humanidad, el monoteísmo. Hay que estudiarlo. Yo les digo cosas, van a ver si es cierto o no. Mientras en la Biblia normalmente hay la monolatría. ¿Quién conoce esta palabra? Estudien ustedes. Monolatría. El monoteísmo es la afirmación teórica que hay un solo Dios para todos, teórica. Pero en la práctica existe la monolatría. Adoro a un solo Dios y teóricamente creo que hay muchos dioses. Los hebreos decían, yo adoro a Yahvé, sirvo a Yahvé, pero Yahvé era el Dios de los dioses, pero eso, el Señor de los señores. Pero el Dios, Señor, son míos, son de los griegos, Zeus, de los babilonios, Marduk, de los egipcios, muchos. Pues la monoteía es adorar a un solo Dios, saber que hay otros dioses. La Biblia normalmente es así. Hay poco monoteísmo en el Antiguo Testamento. Está en la sabiduría, sí, es un libro griego, de la filosofía griega, pero toda la Biblia admite la monolatría, la fe práctica, un solo Dios, Yahvé, Elohim, y los demás que están allá, los de Canaán, los dioses de Egipto, etcétera, de Grecia. Cuando ellos invaden acá, terrible, ¿no? La monolatría es importante. ¿Cómo poder visualizar más bien una idea de una religión no violenta? Porque hay una violencia religiosa, una religión violenta, el monoteísmo, y una religión no violenta. Recuerdo brevemente una historia antropológica de este punto. Primero quería hacer la pregunta. Cuando antes preguntaba qué podemos hacer contra la violencia, si las palabras no sirven, la violencia no sirve, etc. El imperialismo jurídico, digo yo, es todo el sistema de leyes que existe en el mundo hoy. Las leyes hay que aceptarlas. La ONU dijo una cosa, el Corte dijo esto, que el matrimonio gay es... No, ellos han dicho así, no se discute. Estamos peor que el Antiguo Testamento. Las leyes que no se podían cuestionar. La ley no es la misma palabra. La palabra tiene la vida, no la ley. Entonces, decimos, ¿cómo vamos a hacer algo contra la violencia? Sí, la violencia es un fenómeno público o privado. Público o privado. La religión es un fenómeno, según los señores, privado. Entonces, ¿qué podemos hacer contra la violencia pública? Nada. Estamos afuera de cárcel, fuera de fuego. No hacer nada. O la religión se le conoce como una fuerza pública, podrá hacer algo contra la violencia. Si se reduce a un rincón en la sacristía, a lo privado no podrá hacer nada. En México lo podrá cambiar. ¿Están cansados? No. Entonces, brevemente, les hago la historia antropológica de la religión. A mí me gusta partir de la época matriarcal. ¿La conocen esta época? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó la época matriarcal? Estudiaste usted. Abre los ojos. Es importante. Duró como 50.000 años, a partir de 70.000 a.C., 80.000 hasta 15.000 más o menos, era el matriarcal. ¿Qué mandaba? Las mujeres mandaban. ¿Y por qué mandaban? Porque el hombre se asustaba frente a la mujer por dos razones. La mujer perdía sangre, no se moría. El hombre perdía sangre y se moría. Es mucho más grande. Entonces, la dignidad de la mujer. Porque, entonces, luego la mujer tiene una panza así, no pasa nada. El hombre, una panza así, se caía muerta.
¿Cómo explicar esto? Entonces, la mujer era muy superior al hombre, muy superior. Por eso, entonces, por eso que las estatuas antiguas religiosas son solamente mujeres durante 50.000 años. Son estatuitas de Venus, como le llaman los nombres, era la mujer en la divinización. La religión de ese tiempo, como era, no era tan cruel como la nuestra. No era tan cruel, era la religión maternal de la madre, de la mujer. Cuando ya los grupos querían separados, ¿no? Los colectores de frutas, de alimentos en el bosque y los cazadores que mataban animales se juntaron, no podían vivir juntos. Tenían siglos que no estaban juntos. Entonces llegó la idea: hay un Dios único para todos y su ley vale para todos los mandamientos. Así fue posible la vida social, el urbanismo, 15.000 años, 12.000 antes de Cristo en Medio Oriente, en otras partes. Observa la gente. Pero para mí, mejor una religión, mejor, menos mal, una religión que hace dormir a la gente que una sociedad.
creo que sí, solo que habría que tomar en cuenta tres prioridades del encuentro en Jesús de Nazaret. Tres prioridades. ¿Verdad? Nos enseñó tres que son olvidadas por la iglesia, por la historia. Y por desgracia, si nos seguimos esas prioridades, no podemos frenar la violencia religiosa de cualquier tipo. Jesús dio la prioridad primero a la familia, ¿Se acuerdan cuántos años Jesús pasó en su familia? 30 años. Todos lo llamamos oscuros, la vida oculta. ¿Quién la oculta? 30 años, los días trabajando, estaba fuera siempre como oculto. No estaba oculto. Van a ver cuánta gente estaba en su casa. Hermanos, hermanas, en la Biblia significa los que viven en la misma casa, en el mismo cuarto. Porque los antiguos, los pobres, tienen solamente un cuarto, no 2 o 3. Viven 30 años en el mismo cuarto. Jesús trabajando, etc., con sus hermanos y hermanas y de la familia es la prioridad, ya lo saben, se trata, ¿no? Es la fuente de la vida, la fuente del amor, la fuente de la paz, la fuente de la fe. Ahí está el origen de la salvación, la familia. Segunda prioridad, no voy a alargarme, es el compartir. Cuando en un texto bíblico ustedes vean mucha alabanza por el acumular. Encontró una perla preciosa, una pinche perla ya. ¿Qué es una perla? ¿Qué es una perla? Esto es capitalismo judío, no es Jesús. Jesús no podía alabar una perla ya. ¿Qué es eso? Idolatría, ¿qué hace? Capitalismo. Había dicho, toma tu perla y vende a los pobres. Ese es un lenguaje. Hay muchísimos textos que no son de Jesús, son de los judíos, no de Jesús, son los figurados. Por capitalismo. Los talentos, que eran 30 kilos de oro. ¿Cómo? ¿Tú no le gusta el banco? Usa el banco, fue una sola vez que quería destruir el templo. Destruir. No va a dar a alojar el banco, Jesús, que son cosas terribles, ¿no? Estamos diciendo. Y la tercera, Jesús quería igualdad de clases. No quería jerarquías. El más grande sea el más pequeño, el niño es el más grande, el niño grande. No hay, somos iguales. La iglesia, por desgracia, no exige sus limitaciones. La familia oculta. El compartir, las casas, una jerarquía. Esa es la violencia que hay que enfrentar. Finalmente, allora, el laberinto. El laberinto es un mito, ¿no? ¿Qué es un mito? Un mito es un texto que tiene dos grandes significados. Uno es un mensaje de verdad. Segundo es un compromiso, una profecía, un compromiso que hay que realizar. Entonces, ¿qué dice este mito del laberinto? Que entró el Señor, encontró la bestia, etc. Y no se ve nada, no sabe nada. Pero, ¿qué le permitió salir a Teseo del laberinto? ¿Cuál fue el secreto? ¿De acuerdo? El hilo de Ariadna. Es decir, la acción, la inteligencia, operación de la mujer. Les recuerdo que, esto lo vi hace poco, que unas mujeres islámicas en Dinamarca ocuparon una mezquita y dijeron, esta mezquita es un minuto, sí, una mezquita es solamente para mujeres. Las mujeres son las madres superiores, las maestras, las responsables, todas, y solo mujeres entran aquí. La mezquita se llama María Miriam. Es decir, la mujer, dicen ellos, la mujer elegida y purificada entre las mujeres. Es el nombre de su mezquita.
Resulta que había otras mezquitas en Latinoamérica solo para mujeres. Otras mezquitas en China donde las mujeres son imágenes, son responsables de todo. Entonces, yo creo que de veras nuestro mundo necesita que las mujeres puedan cumplir esta misión de liberarnos del laberinto de la violencia. Hay que darle chance. Agradecemos al doctor Carlos Mungardi por compartirnos la ponencia Una entrada al laberinto de la violencia y la religión. A continuación se abre primero un espacio para si entre los ponentes desean hacerse una pregunta y si no es así, continuar con las preguntas de quienes han escuchado las ponencias. Bien. ¿Alguno de los aquí presentes? Bueno, es para el de Franco. Sabemos que muchos rechazan la vera religión o incluso lo catalogan como religioso únicamente basados en apariencias fenoménicas derivadas de la conducta del hombre, que en muchos casos son antitestimonios de su propia creencia. Pero quienes la rechazan lo hacen sin conocer a profundidad aquello mismo que hacen a un lado, teniendo una ignorancia de la vera religión, una percepción mediocre de ello y una reducida visión de aquello que se glorian con soberbia intelectual despreciable. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para entrar en un diálogo con aquellos que, diciéndose defensores de la apertura y de la tolerancia, rechazan arbitrariamente por prejuicios, manifestando su intolerancia y con ello una violencia sobre la verdad absoluta, sin importar por quién es dicha, y que consideran como un signo de desprecio y superstición aquello que es la verdad, que no es alcanzada por la razón humana, sino por revelación divina? O sea, la pregunta es cómo acercarse a una persona, desde nuestro punto de vista como creyentes, a una persona que no cree en lo religioso y que si yo, que lo desprecia y que si yo le digo que tengo la verdad absoluta, pues, con mayor razón me va a chocar. ¿Eso es? Sí, porque de algún modo también es violencia el hecho de ese rechazo. Está la verdad absoluta, pero yo propongo esto, entonces mi violencia sobre esa verdad. Sí, por ejemplo, si uno como creyente impone, es falso que estoy en la vera religión. Si yo como creyente no sé escuchar, es falso que estoy en la vera religión. Si yo como creyente impongo algo, es falso que estoy en la vera religión. Si yo como creyente no amo, estoy en la falsa, no estoy en la vera religión. O sea, creer y amar es lo mismo. Creer y respetar es lo mismo. Yo creo que nadie se va a sentir atacado si se siente amado. Esa es la vera religión. No la de, como dijo, palabrería, no la de estructura religiosa, no la de la postura de que yo soy diferente. Eso no es vera religión. Esa es estructura religiosa. O sea, el fondo es, en pocas palabras, porque los tres hablamos de Jesús. O sea, alguien que esté en la vera religión es el que tiene el corazón de Él, las actitudes de Él, los sentimientos de Él. Jesús nunca atacó a nadie. Entonces, alguien que dice que se está vinculando a Él y ataca, es falso. Entonces, no se puede atacar, o sea, no puede haber violencia en la verdadera religión, no puede haber. Si la hay, no hay verdadera religión. Sí, en la parte de atrás. Me llama la atención que el ponente diga que la religión ataca y que Jesús no ataca. Estamos en esto, cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, sí ataca el culto falso. El culto que ataca. Las imágenes que tenemos ya después de la historia, que son Jesús enérgico,
Yo creo que esa parte sí tenemos que rescatar, la parte de Jesús enérgico, incluso cuando cuestiona la falsa religión de los fariseos hipócritas. Es la palabra y los hechos. Ahí estoy en desacuerdo. Sí. Bueno, como tú lo mostraste. Sí, o sea, solo que, o sea, eso, ver a religio es ayudarle al otro a que pase esa verdad y que no salga de su falsedad. Eso es, o sea, no hay contradicción, sino ahí precisamente lo que Jesús está atacando es la falsa religión, para llevarlos a la vera religión. Sí, pero desde el lenguaje, como nos está expresando, parece que Jesús es eternamente dulce, que sí lo es. No. Que Sí. En el lenguaje. Sí. Sin embargo, por ejemplo, yo cuando tú estás poniendo, yo pensé en Ku Klux Klan. ¿En quién? Ku Klux Klan. Ellos reivindicaron a Jesús blanco, digamos, la historia cristiana, aunque eso es una cruz contra los negros y otros grupos diferentes a los caucásicos. Cuando hablamos de las guerras también, verdaderamente yo pensé en la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es una guerra atea, las religiones son del pueblo, por lo tanto combatimos sobre religión. También pensé en la guerra de México, Estados Unidos, el destino manifiesto, que es religioso, el que Dios nos dio a México. Invade México con esto, pero creo que partiendo del centro, por lo que entendí en tu conferencia, el mismo Jesús sí genera violencia, pero no es una violencia destructora, es una violencia que desenmascara la propia falsa religión. Pues yo estoy de acuerdo, creo que es lo que traté de decir. Okay. Ahora, desde el punto de vista, habría que darle más énfasis a ese Jesús que seguramente mucha gente desconoce. Sí, de hecho él mismo dijo, ¿no? Este reino se gana con la violencia, ¿no? Por ejemplo, también dijo eso. ¿Alguna otra pregunta? Me llama la atención que los ponentes ponen la violencia como el origen la religión como el origen de la violencia, cierta violencia, y como la reconciliación o de la religión, de alguna manera, la seguir la imagen de Jesús, simplemente venir como él, como la posibilidad de asumir una religión que nos pueda sacar del problema de la violencia. Pero yo me pregunto, primero, si esto es posible, desprendiéndonos de Dios, o quizás soltando el deseo completo, organizándolo como sea. El caso es si la religión puede ser todavía un camino optable y al extremo del ejemplo, que nos pueda realmente sacar de este conflicto cuando probablemente el cuerpo no lo entiende. ¿Deseas que alguno conteste directamente o entre? Si quieres yo comienzo ahora. Sí. O sea, precisamente, lo que yo intenté hacer ver es que la causa de la violencia no es ni la religión, no es ni la política, no es la economía, no es la justicia, eso yo. Entonces la religión no puede ser la causa última de la violencia, ¿no? Eso, sino yo. Ahora, por ejemplo, la parte donde dije que necesitamos, yo dije, ni yo solo, ni todos juntos vamos a poder salir de la violencia, ¿no? Porque es algo íncito, es algo muy profundo. Por eso cité a Heidegger, porque él ayuda a ver que la violencia es como algo casi congénito. Entonces se necesita forzosamente algo de fuera para salir de esto. Ni todos juntos vamos a poder salir nunca de la violencia. Eso es imposible. Obedece a mi limitación. Entonces, ¿qué queda en la salida? La salida tiene que ser de fuera. Tiene que venir de fuera la salvación. Bueno, aquí permítanme decir otra cosa. Si nos vamos a los orígenes de la filosofía, al menos de la filosofía que más conocemos nosotros, bueno, aquí no sé qué tipo de personas haya, ¿verdad?, en cuanto a su preparación. Pero, por ejemplo, la filosofía occidental, que es la que más manejamos nosotros,
El origen de la filosofía, si nos vamos a los presocráticos, el origen de la filosofía es buscar la salvación. La verdadera filosofía, el origen, es una doctrina de salvación. Y te pongo un nombre, Pitágoras. Pitágoras empezó la filosofía para buscar la salvación. Ese es el origen de la filosofía. En el fondo es cómo salvarnos. Y todos vamos cayendo en la cuenta conforme va pasando el tiempo que ninguno de nosotros puede ser eso. Tiene que venir de fuera. Ninguno lo ha logrado. Ningún pensador va a solucionar esto. Ningún hombre va a solucionar esto. Ninguna propuesta humana va a solucionar esto. Esto tiene que venir de fuera. Por eso yo decía, si la filosofía lo único que provoca es una apertura interior, entonces tenemos que venir a abrir a una verdad que venga de fuera. He entrado a la historia. De otro modo no. Me pongo una imagen. Es como, vamos a poner que aquella fuera de una alberca. Si yo me meto, aquí afuera hay una alberca. ¿Que si la hay? Si yo no estoy afirmando que si allá afuera. Sí, vamos a poner que yo me meto a la parte profunda de la alberca, donde no alcanzo a pisar, ni siquiera saltando, ¿verdad? Si yo me jalo los pelos, ¿me voy a salvar? Sí, y todos juntos jalándonos los pelos nos vamos a sacar de este hoyo. Tiene que venir alguien que no esté inmerso en esto y que nos tome, que se haga uno de nosotros y nos tome y nos eleve. Es la única solución. Pero es eso, una salida fácil por la responsabilidad del otro y más. Tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Es asumir la responsabilidad para abrirme a algo que yo he provocado y no echar culpas porque nos vamos a tirar más. Si nos ponemos a tirar culpas, nos vamos a hundir más. Entonces, por eso, la verdadera filosofía es apertura y esperar que venga lo otro. Y ya ha sucedido. Ya hay un hombre que no vivió solo como hombre y que en él no hubo la más mínima gota de violencia. Por ejemplo, aquí yo vuelvo a insistir, aunque yo no veo contradicción en lo que nuestro hermano dijo, pero por ejemplo, ¿cuál es el mayor acto de violencia que ha perpetrado la humanidad? El mayor acto de violencia. Aquí incluso, fíjense, hablamos de la violencia y de la religión, pero el acto más violento, aquí yo te lo digo como hombre de fe, el acto más violento que hemos hecho es tener la osadía de matar a Dios. ¿Hay algo más violento que esto? No, no lo hay. Lo más violento que ha hecho la humanidad es matar a Dios. Es el acto más violento que hay. En ese acto más violento de la humanidad, ¿salió venganza de ese hombre? No, no salió venganza. Absorbió toda la violencia, todo el mal, lo absorbió. El peso en un solo hombre lo absorbió. ¿Y qué salió? Perdón. Acabó con la violencia. En él está la solución a la violencia. Es el único que no ha respondido a la violencia con violencia. Es el único que ha respondido a la violencia con la paz. Es el único que ha respondido al mal con el bien. Es el único. Yo no conozco otro. Muchas gracias. Con esto hemos terminado esta serie de ponencias. Tendremos ahora un receso y a las 6 de la tarde se reanudarán actividades.